Bien, entonces, clase número 2 de la materia, la epístola a los Efesios, trimestre número 2. Efesios capítulo 4, verso número 3. Efesios capítulo 4, verso número 3. Vamos a iniciar allí. En ese verso, estamos hablando aquí de la unidad. ¿Okay? Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. ¿Okay? Ahí tenemos que ver dos frases importantes. Número 1, la unidad del Espíritu. O sea, no es unidad por unicidad, porque Dios nos ama a todos, porque somos hijos de Dios todos. No. La unidad tiene que ver, la unidad de la iglesia tiene que ver con el Espíritu. Es decir, tiene que ver con gente que ha sido renovada en la mente. Una gente que no ha sido renovada en la mente, es decir, una gente, un cristiano que no está constantemente abrevando, no puede tener unidad con el cuerpo. No puede tener unidad. ¿Por qué? La razón es que vemos las cosas distintas. Esa es la razón. Tenemos que ver las cosas a la manera de Dios. Solamente hay dos maneras de ver las cosas. A la manera de Dios o a mi manera. ¿Ok? Nada más hay esas dos cosas. Y siempre a mi manera tiene que ver con el egoísmo y tiene que ver con el orgullo. ¿Ok? ¿Cómo es ver las cosas a la manera de Dios? De acuerdo como la Biblia dice. Y para saber eso necesitamos estudiar las Escrituras. O sea, no se puede tener, hermanos, entonces, una unidad, porque muchos, hace tiempo igual, bastante gente que se congregaba antes aquí, ese era un argumento que ellos sacaban, es que aquí no hay unidad, y pensaban que unidad era referente a mí me tienen que apoyar en lo que yo pienso. No, no podemos apoyar algo que radica en la carne, no podemos apoyar eso. Aunque se sienta muy herida, se sienta defraudada, se sienta atacado, muchos argumentos que pueden sacar la gente, pero eso no quiere decir nada. En la unidad tiene que ser de acuerdo a lo que Dios quiere para la congregación, ¿ok? Entonces, en este caso, el liderazgo, por eso tiene que estar abrevando constantemente en las Escrituras. ¿Por qué? Porque no todo lo que él crea, también como liderazgo, es una buena idea. Tiene que estar respaldada por las Escrituras. ¿Ok? Tiene que estar respaldada por las Escrituras. Primera de Juan, capítulo 1. Vamos a ver ahí ese pasaje. Tiene algunas cosas allí interesantes que debemos analizar. Primera de Juan, capítulo 1, versículo número 5. Estamos en el punto de la unidad del Espíritu. Aquí tenemos una explicación, el por qué mucha gente no tiene unidad con el cuerpo. ¿Ok? Esta es una de las explicaciones, porque hay varias, ¿okay? Pero esta es la más usual. Primera de Juan, capítulo 1, verso 5. Este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Esa es la unidad del Espíritu. La unidad del Espíritu tiene que ver con Dios. Entonces, una persona que no está caminando en los caminos de Dios, es lógico que una de las cosas donde se va a alejar es de la iglesia. O sea, la persona que está lejana de Dios, es muy probable que se aleje de la iglesia. Es probable. 100% seguro que así va a pasar. O sea, que no digan esas personas que, bueno, yo no voy a la iglesia, pero mi corazón está con Dios. No es cierto. Mentimos. Ahí dice, ¿no? Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, no es cierto. No es cierto. Por eso, generalmente, una persona que anda en pecado, de lo primero que se aleja es de la iglesia.
sea, que no me venga a contar con que no, pues es que no puede venir. No, no es que no pueda, es que no quiere. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, dice, tenemos comunión unos con otros. O sea, la comunión de la iglesia va a depender muy fuertemente de nuestra comunión con Dios. No puede ser al revés, ¿eh? No puede decir, yo tengo comunión con Dios porque tengo comunión con fulana persona que me cae muy bien. Eso no tiene nada que ver. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Versículo 8. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. ¿A qué se hace referencia ese pasaje? ¿A que alguien diga, yo no peco nunca? No se refiere a eso. Recuerden que la epístola a Juan, o la carta de Juan, fue escrita por un motivo y fue escrita por los gnósticos. Los gnósticos creían, o muchos de ellos ya creían que no habían nacido, que habían nacido sin pecado original. Ellos decían eso. O sea, no, los gnósticos los gnósticos son mucho de conocer cosas. O sea, de que tienen experiencias místicas, de que tienen ciertas cosas que ellos ya investigaron, que ellos ya vivieron, que leyeron fulano libro que es muy antiguo, de los sirios, los babilonios y no sé qué tanto rollo, y piensan que por ese conocimiento tan elevado, ellos como que ya erradicaron muchas cosas de su vida porque conocen tal cosa. Entonces, ellos decían, por cierto conocimiento que ellos tenían, que no tenían pecado. Ellos ya no tenían pecado original. Por eso dice eso Juan. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces, retomando lo que estamos viendo en este caso, de Efesios. La unidad del Espíritu tiene que ver, hermanos, con la comunión con Dios. No podemos tener unidad en la iglesia si nuestra comunión con Dios está rota. ¿Y cómo es que esté rota? Ya lleva mucho tiempo que no oras, ¿no? No te acuerdas de orar y se te está olvidando hasta por los alimentos, ¿no? O sea. Número 2, la lectura de la palabra es algo muy inusual en tu vida, cuando la palabra de Dios debe ser nuestra vida. Hay otras prioridades. O sea, cuando tú empiezas a poner prioridades más allá de Dios, algo está pasando con tu comunión. Algo está pasando. Que tú a Dios lo estás menospreciando. Y obviamente eso es donde se va a ver reflejado en la iglesia. La iglesia, el cómo las personas se han alejado de la iglesia, es el reflejo de lo que ha pasado en su vida espiritual. El problema es que muchos se quieren engañar diciendo que no son ellos, son los demás. ¿No? No, es que todos me odian aquí, ¿no? Es que no hay amor. Es que esto, es que el otro, no. Lo que estás demostrando es que tú en tu comunión con Dios estás completamente alejado. La iglesia solamente es el reflejo de lo que tú eres en lo privado. Por eso dice la Biblia, ¿cómo puede decir alguien que ama a Dios a quien no ve, si a su hermano que lo ve, no lo ama? Y dense cuenta, eso mismo pasa en la familia. Si el esposo o la esposa no tienen comunión con Dios, ¿cómo puede decir que ama a quien ve o que ama a quien no ve, si a la esposa, el esposo que tiene al lado, que lo ve, no lo ama? El amor no depende de buenos sentimientos, hermanos. El amor depende de la verdad. ¿Qué es la verdad? Cristo es la verdad. Y eso es un problema constante en las congregaciones, de gente que no ha entendido lo que es la unidad.
La gente piensa que la unidad es dejarlos hacer lo que quieran aquí dentro. No. Es más, ni en la escuela de tus hijos haces lo que quieras. ¿Qué nos hace pensar que en la iglesia sí? O sea, que aquí podemos venir a hacer lo que quieras. Bueno, ni en tu trabajo lo haces. Hay reglas, hay responsabilidades que debes de cumplir. ¿Qué nos hace pensar que Dios no es así? ¿No dice la Biblia que Dios es un Dios de orden? Sí, Dios tiene algunas demandas con nosotros. Y leamos el Antiguo Testamento. Cuando Dios dijo, ustedes van a ser mi pueblo, sí, estas son mis demandas. Tas, 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 tas. Así es Dios. No es Dios, tú vas a hacer lo que yo diga y pues yo a ver qué te puedo dar. Dios no es como tú, ni como yo. Eso es rebajar a Dios a lo como yo soy, ¿eh? O sea, cuando yo le pongo condiciones a Dios, es que yo pienso que Dios es como yo y que Él se va a adaptar a lo que yo diga. No, estás olvidando o estamos olvidando nuestra posición. Nosotros somos criaturas. Él es el creador. Sigue diciendo, solícitos en guardar la unidad del espíritu, dice ahí, en el vínculo de la paz. Aquí paz significa unido a, unido a. Según este punto, según la Real Academia, paz significa una situación en donde no hay guerra, según el diccionario. Pero también se entiende paz como reconciliación. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Cómo es el vínculo de la paz o la unidad de la paz o la unidad del espíritu en el vínculo de la paz? Que una de las cosas en donde se cimenta la unidad de la iglesia es el estar buscando la voluntad de Dios. Que tenemos que andar buscando, hermanos, hacer los mandamientos de Dios. No podemos estar en paz con alguien que agrede a Dios y piensa que pertenece a la iglesia. No. Por eso, hermanos, nosotros no podemos tener paz con un incrédulo, porque él no está en paz con Dios. La unidad empieza por ahí. Una persona incrédula, tarde o temprano se va a ir de la iglesia, tarde o temprano. ¿Por qué? No está en paz con Dios, por lo tanto, no puede tener paz con nosotros. Si empezamos a chocar en muchas cosas, pensamientos que tiene, el cómo habla, cómo lleva su vida, cómo lleva su familia, cómo lleva su matrimonio, empezamos a chocar en muchas cosas. ¿Por qué? Porque no está en paz con Dios, porque no está siguiendo los mandamientos de Dios. Por eso es bien difícil la unidad en la iglesia. ¿Por qué? Porque muchas veces hay muchas personas que no aman a Dios de una manera correcta. No aman a Dios como lo primordial, sino como una opción. Entonces, ¿qué va a pasar con alguien que para él Dios es todo? Choca. Porque él le va a decir que no es para tanto, que no exagere. Y él le va a decir que no es que exagere, es que así son las cosas. Entonces empieza a haber pleitos en los ministerios, empieza a haber pleitos entre los hermanos, empieza a haber pleitos tal vez hasta en el liderazgo. ¿Por qué? Porque cuando no seguimos la misma métrica de hacer la voluntad de Dios, va a haber conflictos. Una cosa es que no estemos de acuerdo en que, bueno, pues a lo mejor ella limpió, primero le echó cloro y después pino, y el otro le echó pino y después cloro. A lo mejor no estamos de acuerdo en eso, cosas de operación, pero cuando estamos hablando de cosas que agreden a Dios, ahí es donde ese desacuerdo sí vale, y muchas veces pasa.
El problema es cuando no renovamos la mente, empezamos a pensar que Dios acepta las cosas como sean. Y no, no. Con Dios importan las formas, ¿eh? Con Dios importa. Tal vez con el mundo no importa, el chiste es que entregues el trabajo. Con Dios sí importa. Sí importan las formas. Entonces el vínculo de la paz tiene que ver mucho con entender los mandamientos de Dios, buscar la voluntad de Dios y como una sola unidad buscar hacer la voluntad de Dios. Y nuevamente, eso también pasa en un matrimonio. Por eso se le llama yugo desigual. ¿Por qué es un yugo desigual? Porque cuando los dos no están en paz con Dios, cada quien busca lo que quiere. Entonces no son una sola carne, son un yugo desigual. Entonces también puede haber yugo desigual en el ministerio, ¿eh? También puede haber. Que pueda haber gente dentro del ministerio que no está siguiendo la voluntad de Dios, entonces el ministerio se empieza a volver pesado. ¿Por qué? Porque uno quiere agradar a Dios y el otro no, y empiezan a luchar entre ellos. ¿Por qué? Porque él lo quiere hacer en la carne y él lo quiere hacer en el espíritu, y la carne y el espíritu se oponen. Por eso es difícil la unidad. ¿Por qué? Porque no todos aman a Dios, porque no todos quieren estudiar, porque no todos quieren buscar de Dios, porque no todos quieren humillarse ante Dios, no todos quieren, y ahí es donde hay un problema. Por eso les digo, hermanos, la iglesia no es como el trabajo, como una empresa. En la empresa no les importa tu condición espiritual, en la iglesia sí. La iglesia sí importa tu condición espiritual, porque luego se nota cuando alguien espiritualmente anda mal. Se nota. Efesios 4:4. Dice ahí, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Traducción viviente de ese pasaje. Pues hay un solo cuerpo y un solo espíritu, tal como ustedes fueron llamados a una misma esperanza gloriosa para el futuro. Hay un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo y un solo Dios. Y Padre de todos, quien está sobre todos y en todos y vive por medio de todos. Aquí Pablo va a exponer cómo está fundamentado el andar del creyente y que Pablo no lo hace así como él se le ocurrió. Pablo maneja 7 variaciones de uno y está manejando la unidad y el estar completos en Cristo. ¿Ok? Y fíjense bien cómo es el orden. Siempre decimos Padre, Hijo, Espíritu Santo. En estos versos que estamos leyendo de Efesios, los pone al revés. Primero es el Espíritu Santo, versículo 4, versículo 5, el Hijo, y versículo 6, el Padre. De las 3 diferentes esencias que hay, está fundamentada la unidad de la iglesia. ¿Okay? Cuando habla de un cuerpo, ¿a quién se refiere? A la iglesia. Hermanos, quiero que entiendan esto. Si hay diferentes posturas, por decir, bautistas, presbiterianos, ortodoxos, reformados, anabaptistas, calvinistas, arminianos, hay diferentes posturas así, pero Dios no ve eso. Dios ve una iglesia. Dios no ve IBRI, Casa de Oración, Iglesia de Dios para las Naciones, El Camino, Maranata. Dios no ve eso. Dios ve un cuerpo, ¿ok? Pero ese cuerpo tiene que estar dirigido por una cabeza. Pero en este caso dice, y un espíritu. ¿Qué hace el espíritu con nosotros? Nos recuerda todas las cosas.
Entonces, alguien que no tiene el Espíritu de Dios no pertenece al cuerpo. Así lo dice Romanos 8, ¿no? Y si alguno no tiene el Espíritu de Dios, el tal no es de él. ¿Ok? Entonces, nadie pertenece al cuerpo o a la iglesia simplemente por asistir. No. Se es parte del cuerpo cuando se cree. Y el Espíritu mismo te va a injertar en una parte del cuerpo. Por eso, hermanos, ¿cuál es la iglesia donde debo de congregarme? El Señor mismo te lo va a ir poniendo. Pero una iglesia que donde Dios te va a poner, primeramente, es una iglesia que hable de Cristo. Eso no es cierto de que no, pues es que el Espíritu me llevó allá con los, con pare de sufrir. No, eso fuiste tú por comodidad. O sea, el hecho de que una congregación te quede cerca no quiere decir que Dios te quiere ahí, ¿eh? No siempre. O sea, eso no es una premisa para que tú digas, no, pues aquí esto. No. Un lugar donde Dios te quiere es un lugar donde vas a crecer. Tienes que crecer. Un lugar donde no vas a crecer, ¿qué estás haciendo allí? No tiene ningún caso que estés allí. Otra premisa. El Espíritu Santo te va a llevar a una iglesia donde conozcas más de Cristo. No donde te emocionen, sino donde te confronten. Sí, hermano, porque la Biblia confronta. Otro punto. Dios te va a llevar a una iglesia donde tengas un liderazgo que cuide de ti a través de la palabra. O sea, el mayor cuidado que un liderazgo va a tener de ti es que te enseñe. No, el liderazgo que te cuida no es aquel que va a tu casa y que, ay, pues hasta a ver qué le pasa, le duele el callo y a ver, vamos a orar por el callo. Le vamos a echar aceite y toda la cosa. Eso no funciona. Lo que funciona, hermanos, es que yo te enseñe. ¿Sabes por qué? Porque en el día de la prueba yo no voy a estar ahí. A veces no te va a dar tiempo de llamar y, pastor, ¿qué hago aquí? No. En ese momento tú tienes que tomar una decisión. ¿Qué es lo que te va a ayudar allí? La palabra que yo te pude haber enseñado. En ese momento tiene que venir a tu mente para tomar esa decisión correcta. Entonces, no porque una congregación me quede cerca, es ahí donde me debo de congregar. O no porque una congregación me sienta yo ahí cómoda, es porque yo ahí me tengo que congregar. No. Porque la iglesia, hermanos, es el cuerpo de Cristo. Por lo tanto, una congregación debe hablar de Cristo. Si no habla de Cristo, pues no sé de qué otra cosa hablará. Pero hermanos, tú mismo lo vas a sentir. Vas a sentir como en esa congregación tienes hambre. Algo pasa que tienes hambre, que te sientes, que no te sientes lleno, que hay algo que tú dices, aquí no estoy aprendiendo, ya no voy a crecer más. Por eso también el pastor tiene que crecer. ¿Por qué? Porque a medida que él crezca, la congregación crece. Si él no se preocupa por estudiar también a él, porque él también tiene que estudiar. Pero hay dos maneras, hermanos. El problema a veces con el liderazgo es que estudian para enseñar. Pero a veces también hay que estudiar para aprender. Y ese es el problema de muchos líderes. Estudian para enseñar. O sea, por eso tienen Biblias de estudio y no digo que esté mal. Pero el problema es cuando ellos se sientan en la Biblia y leen por aprender. Y eso es muy importante porque él también es oveja. Por eso vemos muchas iglesias enanas, como enanitas. Saben las cosas básicas de la salvación, pero no han ido más allá. Y la iglesia, por eso, hay iglesias que son tan enanitas que nunca estudian profecía. Nunca. ¿Por qué no se atreven a estudiar profecía? Porque eso implica más estudio, implica conocer más cosas. Y como el pastor pues, no tiene tiempo, ¿qué pasa?
pues la congregación está igual. Solamente saben que Cristo va a venir, pero no saben otras cosas que implica la venida de Cristo. Entonces, sigue diciendo, un cuerpo, un espíritu, una misma esperanza, un Señor, una fe, un bautismo. ¿Ok? Aquí, Señor, ¿quién es el Señor de la iglesia? Cristo. Cristo. ¿Ok? El Espíritu Santo siempre nos va a impulsar a adorar a Cristo. Siempre. Por esas congregaciones que empiezan a buscar que los ángeles, que las visiones místicas, que pasan ya enfrente a decir su testirollo, que se fueron al infierno, que se fueron a no sé dónde, que vieron a un ángel que se les apareció al lado de su cama y que vieron su cuerpo y toda la cosa, pues yo les diría, pues a la mejor estabas endemoniado, tal vez. Porque, hermanos, a ver, vamos a ponerlo así. Yo no estoy dudando que Dios nos hable por sueños y ese tipo de cosas. Yo no estoy dudando de eso, pero recuerden que esa no es palabra autoritativa. No puedes guiar tu vida por algo que soñaste. Está mal hecho eso, porque eso es algo que tú soñaste de tu inconsciente y toda la cosa. ¿Cómo se puede confirmar eso que soñaste? Con el tiempo, pero no es palabra autoritativa. Es algo que tiene que ser juzgado. Tienes que guiarte por la verdad. ¿Cuál es la verdad? La palabra es la verdad. El Espíritu Santo siempre te va a impulsar hacia la verdad. Por lo tanto, esas cosas y todos esos rollos que sacan hoy en día en la farándula cristiana del YouTube, muchas de esas cosas no es el Espíritu de Dios el que está hablando ahí, ¿eh? Muchos falsos profetas que hoy se han levantado diciendo, no, es que Dios me reveló que se iba a inundar no sé qué tanto y la Antártida iba a desaparecer y toda Europa, pero yo estoy orando, intercediendo por el pueblo de Dios. Es un fantoche. Eso no es cierto. Luego pasa el tiempo y no se cumple. Y le dicen, no, pues eso es un falso. No soy un falso. ¿Saben por qué no se cumplió mi profecía? Porque yo oré por ustedes para que no se cumpliera. Porque me espantó tanto. Ya deja de cenar, ¿verdad? Que en verdad, hermanos, el Espíritu Santo siempre te va a guiar hacia Cristo. Dense cuenta con todo ese pensamiento que ese falso profeta echa, ¿a quién le dan la gloria? A ese hombre, porque por él no pasó. O sea, por él no nos inundamos. Gloria a Dios. ¿Gloria a Dios o gloria a él? ¿Se dan cuenta? Eso no puede ser el Espíritu de Dios, hermanos. Solamente hay un Señor en la iglesia, y ese Señor es Cristo. El Espíritu Santo siempre nos va a guiar hacia Cristo. Una fe. ¿Qué significa? Una sola doctrina. Solamente hay una sola doctrina, hermanos. Porque hay varias posturas. ¿Ok? Porque hay varias posturas, bautistas, sabatistas, ortodoxos, calvinistas, arminianistas, anabaptistas, reformados. ¿Por qué hay diferentes de ese tipo de cosas? Bueno, tienen que ver con ciertos puntos de práctica, pero la doctrina debe ser la misma. ¿Cuál? Solo Cristo salvó. Entonces, ¿por qué se dividen? Bueno, porque hay algunos puntos del gobierno, de cómo llevar el bautismo, cómo llevar los emblemas, cómo llevar, en este caso, la parte de la salvación por la fe, cosas así, que por eso tienen alguna postura. Por si los reformados tienen la postura de que debemos de partir del catolicismo, por eso se les llama reformados. ¿Qué quiere decir? Los cristianos reformados lo que querían era reformar el catolicismo. Ellos no querían dividirse. Lo que querían hacer es que el catolicismo regresara a las bases del evangelio, que ya no estuvieran vendiendo el perdón, que ya no estuvieran comprando los favores del Papa. Ellos querían eso. No pudieron y la iglesia luego lo llamó que gente que se había salido. Casi los entregaron a Satanás. Entonces, ellos lo que hicieron fue tomar toda la base bíblica ya que se venía dando y la reformaron. ¿Qué quiere decir?
volvieron a la parte de solo Cristo, solo Escritura, solo fe, solo gracia, solo a Dios la gloria. A eso regresaron. Pero hermanos, eso sigue siendo lo mismo. Los bautistas, lo que los diferencia es la forma de bautizar. Recuerden que ellos inventaron, principalmente los anabaptistas, y esto fue con Martín Lutero, también los luteranos tienen la parte de bautizar niños, de ahí viene esa parte, los luteranos. También tenían la parte de bautizar a gente por los muertos. Tenían ese tipo de prácticas. ¿Ahora son falsos? Pues no, sabemos que el bautismo nos salva, pero tenían ese tipo de peculiaridades que mucha gente no concordaba. Entonces se separaron de allí, pero siguieron siguiendo la misma línea. ¿Cuál? Solo Cristo salva. Pero había otras cosas que no estaban de acuerdo. Por si los bautistas, ellos nada más creen en el bautismo por inmersión. ¿Cuál es el bautismo por inmersión? Como lo hacemos aquí, entrar completamente en el líquido. Eso es el bautismo por inmersión. Hay bautismo por aspersión también, supuestamente ellos. Eso no lo menciona la Biblia. Pero por decir, decían, ¿qué hacemos con un hombre que está enfermo, está en cama y se quiere bautizar? ¿Cómo lo bautizamos? Si él se quiere bautizar, entonces inventaron el bautismo por aspersión, es decir, agarraban un atomizador y lo mojaban, y el bautismo por aspersión. Ahora, yo en mi postura, ¿cuál creo yo? Bautismo por inmersión, porque la palabra griega a eso va, la palabra baptizo, que significa sumersión total. Pero una sola doctrina, hay una sola doctrina. ¿Cuál? Solo Cristo salva, solo por la fe, solo gracia. Eso debemos de tenerlo, o sea, la iglesia cristiana, sea cual sea, si se dice cristiana, debe tener esa doctrina. Si no tiene esa doctrina, no es cristiana, es otra cosa. ¿Ok? Un solo bautismo. ¿A qué bautismo se refiere? Al bautismo del Espíritu Santo. ¿Cuándo ocurre el bautismo del Espíritu Santo? Cuando creímos. Una de las cosas que implica el bautismo del Espíritu Santo, una de las cosas que implica es quitar el velo de nuestro entendimiento. O sea, una de las cosas que sí o sí tienen que pasar en un cristiano que ya creyó, es que empieza a entender cosas que antes no entendía y que empieza a ver las cosas que antes practicaba como algo malo, porque ya entiende muchas cosas. Aunque sea un nuevo creyente, el nuevo creyente empieza a ver que había cosas que él practicaba que ya no puede practicar. ¿Por qué? Porque ya es hijo de Dios. El bautismo del Espíritu Santo nos quita ese velo y empezamos a ver más cosas. Obvio, con el estudio, él empieza a darse cuenta de más cosas. Pero lo primero que se empieza a dar cuenta es que él ya es cristiano y algo pasa, o sea, él sabe que hay algo diferente y empieza a ver que las cosas que antes practicaba, ya no, como que ya no puede, ¿no? Antes se iba de jarra y hablaba como ellos, y actuaba como ellos, toda la cosa, pero ahora está vuelve a regresar a ese ambiente y se empieza a dar cuenta que como que ya está incómodo. Y es un nuevo convertido. Pero ese bautismo del Espíritu Santo, ¿qué hace? Primeramente, le abre los ojos espirituales. Segundo, el Espíritu Santo ahora mora en él. Y el Espíritu lo guía a toda la verdad. Obvio, no entiende muchas cosas todavía. No entiende muchas cosas. Apenas está iniciando, es un niño en Cristo. Pero hay cosas que sí o sí ya sabe que a Dios no le agradan. Esa es la iglesia, hermanos. La iglesia tiene un Señor que es Cristo. Una fe, o sea, una doctrina que seguimos sí o sí. Aunque seamos reformados, bautistas, anabaptistas, calvinistas, arminianistas, lo que sea, hay una doctrina que sí o sí seguimos. ¿Cuál? La salvación es por fe. Punto. La salvación no se puede comprar. La salvación es por gracia. ¿Qué cosa es por gracia? Es algo que no ganamos. Es algo que se nos regaló por la fe. Todos debemos seguir esto. Cualquiera que no siga esta doctrina
Ese es el anticristo. Como dice Gálatas 1, ¿no? Y si alguien predica un evangelio diferente al que os hemos predicado, el tal sea anatema. Seguimos, 4:6. Un Dios y Padre de todos. ¿Qué quiere decir? Un Dios y Padre de todos. Que tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento no se contradicen, se complementan. Un Dios y Padre de todos. ¿Ven cómo lo dice? Un Dios y Padre de todos. ¿Cuándo se le comenzó a llamar Padre a Dios? En el Nuevo Testamento. Por eso a Jesucristo lo criticaban y lo querían apedrear. ¿Por qué? Porque él llamaba Padre a Dios. Mi Padre que está en los cielos, él los juzga. Dice, pues, ¿quién eres tú? ¿Quién te crees a ti mismo, no? O sea, ¿cómo llamas a Dios Padre? O sea, a decirle Padre es que tú como que tienes naturaleza divina, lo cual sí. Después leemos en Romanos que Dios nos ha dado el Espíritu de su Hijo, el cual habita en nosotros y nos hace clamar, Abba Padre. En el Antiguo Testamento no se le llamaba Padre, se le llamaba Dios, El Shaddai, Jehová Jireh, Jehová Gabaón, o sea, vemos varios nombres de Dios, pero jamás se le llamaba Padre. Eso sucedió después de Cristo. Por eso dice, un Dios y Padre de todos. ¿Qué quiere decir? Que tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento no se contradicen, se complementan, el cual es sobre todos y por todos y en todos. ¿Qué quiere decir? Que el gobierno de Dios y el evangelio que se predica a través de la iglesia no es solamente para unos cuantos, es para todos. Ahí vemos la unidad, hermanos, de la Trinidad. El Espíritu Santo guiándonos hacia Cristo. Cristo siendo el director y orquestador de lo que pasa en la iglesia. Y el Padre siendo adorado a través del Hijo por todo el plan de salvación que está desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento. Entonces, esa frase, sobre todos, quiere decir que Él es el supremo soberano del universo. Eso significa, sobre todos, que Él es el supremo soberano del universo. Y por todos, significa que Él usa todo para llevar a cabo sus propósitos. ¿Eh? Él usa todo para llevar a cabo sus propósitos. Y en todos significa que Él está presente en todo lugar al mismo tiempo como en la iglesia. O sea, Dios no solamente actúa en la iglesia y no se limita a la iglesia. Dios es el soberano de todo. Pero ¿cuál es la diferencia entre la iglesia y el mundo? El Espíritu de Dios. Esa es la gran diferencia. El Espíritu de Dios mora en la iglesia. ¿El Espíritu de Dios cubre todo el mundo? Sí, sí. Es como si dijéramos, ¿la presencia de Dios está en un prostíbulo? O sea, Dios está en todo lugar, ¿verdad? ¿Dios está en el infierno? ¿Sí va? Sí, porque si dijéramos que no, pues entonces Dios no es Dios. ¿Dios está en el infierno? Sí, pero no se manifiesta su amor, sino su justicia y su ira.
¿Dios está en un prostíbulo? Sí, sí, o sea, Dios lo ve todo, pero no se manifiesta ahí. Lo que se manifiesta es la obra del malo. Pero tarde o temprano esas obras que Dios mira, que tendrán que ser juzgadas. Lo mismo pasa. Dios llena todo el mundo. Pero ¿cuál es el punto de operación de Dios? La iglesia. Por eso un cristiano ermitaño no sirve para nada. ¿Cómo es ermitaño? Pues ahí alejadito, ahí no se congrega en ningún lugar, no tiene una autoridad que lo guíe, no tiene, está apartado ahí en su casa, pero dice que Dios le habla. Pues no sé qué Dios le habla, no sé qué Dios. Por eso dice, vean lo que dice el versículo 7 ahora. Y eso le da más fuerza a lo que les estoy diciendo. Pero a cada uno de nosotros le fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. ¿De qué venimos hablando? ¿Cuál es el contexto? La iglesia. La iglesia es un lugar que está en unidad por los mandamientos de Dios, lo cual nos lleva a estar en paz, ¿verdad? Porque todos buscamos la voluntad de Dios y la iglesia está guiada por el Espíritu de Dios, el cual tiene un Señor, una fe, un bautismo y que se complementa todo el plan de salvación. Y dentro de la iglesia, Dios opera a través de los miembros dándoles dones. ¿Ok? Ahora, aquí hay dos posturas que tenemos que ir, se las tengo que mencionar porque es importante. Hay dos posturas con respecto a los dones. Los dones que se les llaman así, tienen títulos: el sensacionismo y el continuismo. ¿Ok? Obviamente, sensacionismo significa de cesaron. Uno de ellos que tiene ese tipo de postura es John MacArthur. John MacArthur tiene esa postura. ¿Cuál? Sensacionismo. O sea, él dice que los dones ya cumplieron su objetivo. Ya cumplieron su objetivo y por lo tanto ya cesaron. Es decir, ya no operan más. Y él tiene sus posturas. ¿Ok? Yo, en el punto dado mío, yo creo que los dones aún están vigentes, pero con ciertas limitaciones. ¿Por qué? Recordemos que Dios va a dar a la iglesia dones que necesita esa congregación. Nosotros no podemos forzar a Dios a que dé cierto don. No podemos forzar eso. O sea, yo no puedo forzar a una gente que tenga don de lenguas, que eso lo hacen los pentecostales. Los pentecostales dicen que si tú no hablas en lenguas, tú no tienes el Espíritu de Dios. Eso es forzar a que alguien tenga un don que Dios tal vez no le quiere dar. Ahora, recordemos que, como se los dije, los dones que Dios va a dar a la iglesia son para la edificación de la iglesia. No tiene caso tener un don de lenguas en la iglesia si nada más va a traer confusión a la iglesia. Dios no es así. Y eso lo que está provocando con los pentecosteses es que aquel que no tiene el don de lenguas piensan que no es cristiano y eso trae confusión a la iglesia. ¿Por qué? Porque la gente entonces empieza a buscar más un don que buscar a Cristo. Pero vamos a ir adentrándonos un poco más dentro. Entonces, Dios da don a cada uno. Todos tenemos un don. ¿Ok? Todos aquí tenemos un don. ¿Cómo puedo saber qué don tengo? Es una buena pregunta. Es una buena pregunta. ¿Cómo puedo yo saber qué don tengo? Bueno, un predicador, cuando yo tenía 15 años, dijo esto. Pues, prueba, no sé. Dice, ¿será que yo tengo el don de sanidad? Pues ora por las personas. Si no, pues que dice que no. Pero hay varios dones, hermanos. Ahora, ¿hay dones más espectaculares que otros? Sí, obviamente que sí. No es lo mismo un don de administración que un don de milagros. No es lo mismo. El don de milagros es más espectacular, pero es más peligroso. ¿Por qué?
porque a veces la gente llega a pensar que el milagro lo hace él. Entonces, la iglesia tiene miembros y cada miembro tiene un don. Es decir, cada miembro de la iglesia, cada persona tiene una función, como el cuerpo. Cada cosa que tienes en tu cuerpo, cada cabello, cada uña, cada dedo, cada vena, cada célula de tu cuerpo tiene una función. ¿Qué pasa cuando una de esas partes de tu cuerpo no cumple con la función? El cuerpo lo va a desechar. ¿Qué pasa también en la iglesia? Cuando un miembro está causando mal a la iglesia, se le disciplina y si no entiende, se le expulsa. ¿Por qué? Es un mal para el cuerpo. Es mejor, y siempre va a ser así, es mejor perder un miembro que perder el cuerpo. Porque muchas veces somos tan amorosos que ay, pobre del hermano, ay, ¿qué va a pasar con él? Y no te pones a pensar que ese miembro que está mal está contaminando el cuerpo y al final el cuerpo se puede dividir. Es mejor perder un miembro que perder el cuerpo. Pero en medicina, así es, te gangrena un miembro, ¿a poco dirán? Pues que se muera, total, ni modo que lo quitemos. No, te va a decir el médico, o toma la decisión de que ya le cortemos la pierna, le cortamos la mano, si no, cuando le llegue el corazón, usted se muere. Sí, hermano, se escucha duro, pero así es. Así es. Es más, cuando en un rebaño una está enferma, ¿qué se hace con ella? Se separa, porque si no contamina a las demás. Es más, cuando tú tienes jitomate podrido, ¿qué haces con el jitomate? ¿Lo separas o no? Ay, no, pobrecito jitomate, que déjenlo con los demás. ¿Qué falta de amor tienen ustedes? Se ve que ustedes nunca amaron en la vida. Es que en serio, hermano, o sea, empezamos a sacar ese tipo de razonamientos que vienen del mundo, perdónenme, o sea, eso es del mundo. Efesios 4:8. Y Pablo va a respaldar lo que está diciendo con el Antiguo Testamento. ¿Por qué? Para que veamos que lo que Pablo está argumentando es algo que él entendió y que Dios le reveló al leer el Antiguo Testamento. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. ¿Ok? Es un verso complicado este. Les voy a decir lo que no significa. No significa que Cristo se fue al infierno, ¿eh? Porque muchos sacan ese verso, ya ve, Cristo descendió al infierno. A ver, vamos a argumentar eso. Dicen, es que Cristo se fue al infierno a predicarle a los otros que estaban en el infierno. ¿Qué resultado esperaría Dios de eso? O sea, ¿cuál sería el pro de que Cristo fuese a predicar al infierno? ¿Se van a salvar? Pues entonces, ¿por qué piensa la gente que se fue al infierno? Y les voy a decir de dónde lo sacan. Primera de Pedro. No, es segunda de Pedro, capítulo 3. De ahí sacan, de ahí toman como que ese respaldo. Pero vamos a ver a qué se refiere, ¿ok? Vamos con esto porque muchos toman ese pasaje y dicen, no, es que, por eso dice, es que Dios ya vino a libertarnos de las artimañas del diablo. Así, y sí dice la Biblia eso. Pero tenemos que poner el contexto de todo el Antiguo Testamento y de todo el Nuevo Testamento a qué se refiere. Segunda Pedro 3. Amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dado por los apóstoles, sabiendo primero esto, que en los posteriores días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día de los padres durmieron hasta las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste.
por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la aparición de los hijos de los hombres, de los impíos. Mas, oh amados, no ignoréis de qué está hablando Pablo, de qué está hablando Pedro ahí. ¿Cuál es el tema que está hablando Pedro? Está hablando de la segunda venida. Que hay mucha gente que dice, no, pues es que no ha pasado nada. No ha pasado nada. Entonces ellos toman estas personas que dicen, no, Dios se fue al infierno, es que están pensando que el cielo y el infierno tienen que ver con cómo vivamos ahora. Y no. Tiene que ver con las promesas de Dios. Ahora vamos más para atrás. Primera de Pedro, ahora 3, versículo 19. Primera de Pedro, capítulo 3. Voy a leer a partir del versículo número 13. ¿Y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Mas también, si alguna cosa padecéis por causa de la injusticia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad a Dios, el Señor, en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. ¿De qué está hablando Pedro? De la conducta cristiana. De eso está hablando. Está hablando de que los cristianos, recuerden que la primera carta de Pedro fue a los expatriados. O sea, gente que por la persecución ha sido dispersada. Entonces Pedro les escribe esta carta y les dice que donde vayan, muestren una buena conducta. Porque mejor es que padezcáis, versículo 17, haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, en el cual también fue, ¿qué dice ahí? Y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaban la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en el cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. Entonces hay muchos que sacan y dicen, bueno, ahí lo que está hablando es que Cristo le fue a predicar a los hombres de la época de Noé. ¿Eso es lo que está diciendo? ¿Se fue al infierno a predicarles a los de Noé? ¿Qué caso tendría eso? No tendría ningún caso. La predicación es para salvación, no para decirles, pues miren lo que se perdieron. No tiene ningún caso. ¿De qué está hablando? Lo que está hablando Pedro allí es hacer una comparación de que Cristo vino y predicó. ¿Quiénes son los espíritus encarcelados? La gente que está cautiva en pecado. Recuerden que él vino a dar libertad a los cautivos. A eso se está refiriendo, que Cristo cuando descendió a personas cautivas en el pecado. Cristo les dijo en Juan 8, el que hace pecado, esclavo es del pecado. ¿Quién así, con esa misma esclavitud, hace una comparación Pedro? ¿Con quiénes? Con la gente del diluvio que también estaba presa en sus delitos y pecados, y al final vino el juicio para ambos. De eso está hablando. No está hablando de que Cristo se fue al infierno y que allá predicó. No tiene ningún caso pensar así. No tiene ningún caso. Ven. Los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaban la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo, quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios, y a él están sujetos los ángeles, autoridades y potestades.
O sea, no puede, es un sinsentido que Pedro viene hablando de la conducta cristiana, que se porten bien en alguna patria que no es su patria, y de repente habla de que se va al infierno. No tiene ningún sentido. Esa es una mala hermenéutica, no está hablando de eso. Entonces, ¿de qué está hablando Efesios teniendo ese pasaje? ¿A qué se refiere que descendió a las partes más bajas de la tierra? La misma carta de Pedro lo dice. ¿A qué viene? A nosotros, que vino a este mundo. Vino a la gente más pecadora. Más pecadora. De eso está confirmada la iglesia. Eso siempre lo dice el pastor en los domingos, ¿no? Aquí no hay buenos. ¿Sí? Porque nosotros éramos los más bajos. Éramos lo peor. A eso vino Cristo. Eso es la iglesia. ¿No se está refiriendo a que se sintió al infierno? Pues no. No. El que descendió, el versículo 10 lo dice, el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. ¿Qué quiere decir lo que dice Pedro? Él está sobre los ángeles, autoridades y dominios. Pero otra cosa, basados en lo que ya vimos en la materia de teología sistemática, cuando él descendió, ¿a quién ató? Al hombre fuerte. ¿Quién es el hombre fuerte? Satanás. Satanás. ¿Para qué? Para que ya no engañe más a las naciones. Pero entonces, ¿por qué viven engañados? Sí, viven engañadas las personas, no las naciones. Una cosa es que las personas, que sí conforman naciones, pero no toda la nación está engañada, porque hay cristianos también ahí. El diablo está atado para que ya no engañe más a las naciones, pero sí engaña a los individuos. ¿Por medio de qué? Pues de todo el sistema del mundo. Los engañan. Cristo descendió, ató al hombre fuerte y entonces libertó, tomó el botín y se fue a los cielos para él gobernar. Y en esa parte del gobierno de Cristo dio dones a los hombres en la iglesia. Recuerden lo que Cristo dijo cuando en el Evangelio de Lucas le dio autoridad a los discípulos y llegaron y dijeron, Señor, aún los demonios en tu nombre se nos sujetan. ¿Y qué dijo Cristo? Yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Y aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y nada los dañará. ¿A qué se refiere eso? A que ahora el reino de los cielos sufre violencia, pero solamente el valiente lo arrebata. ¿Quién es el valiente? El que cree. Por eso llegó otro punto donde los discípulos dijeron, Señor, ¿por qué no pudimos sacar el demonio? Que llegó un hombre, le dijo, Señor, ya se los traje a tus discípulos y no pudieron con el demonio. Y él le dijo, ay, gente, generación incrédula, ¿hasta cuándo voy a estar con ustedes? Y entonces dice, traédmelo. Entonces dice que él reprendió al espíritu y salió de él. Y después, aparte, los discípulos le dijeron, Señor, ¿por qué nosotros no pudimos sacarlo? Y él les dijo, por vuestra poca fe. Porque este género solamente sale con oración. ¿A qué se refiere? A que los discípulos habían llegado al punto que solamente pensaban que por ello se hacía. Tenían poca fe. ¿Qué es tener poca fe? Creer en lo que pues, se puede creer. O sea, ellos creían en ellos, pero no creían en Cristo. Eso pasa en muchas situaciones. En muchas situaciones tú crees en ti, por eso haces lo que tú quieres. Pero creer en Cristo es otra cosa. Eso es tener poca fe, ¿eh? Y muchos viven así. ¿Cómo? Pues creyendo en lo que pues, les cuenta el Memín Pingüín y el Calimán y todo ese tipo de rollos, ¿no? Lo que le cuenta a la vecina, eso es lo que creen. Tienen poca fe. Porque cuando se trata de creer en Dios en situaciones difíciles, no creen. Por eso se quejan tanto.
tienen poca fe. Eso es lo que tenían los discípulos. Por eso no pudieron sacar ese demonio. Entonces, retomando para ir terminando. Dios dio dones y ya Satanás está atado. Y ahora sí podemos tomar el botín. ¿Cuál es el botín? Las almas de las personas. ¿Por qué? Para esto apareció el Hijo del Hombre, para deshacer las obras del diablo y para quitar por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Eso es el diablo, Hebreos capítulo 2, ¿no? Entonces, Cristo se llevó la cautividad. Eso lo saca del Salmo 68, versículo 18. Entonces, ahora Cristo, pero otra vez, lo que estamos poniendo aquí, Cristo, el Cristo hombre, ahora reina. Y por esa victoria que el Cristo hombre glorificado ha tenido y que ahora gobierna, es que la iglesia tiene victoria en Cristo. Por eso dice Marcos capítulo 16. Y estas cosas seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios y harán muchos milagros y tomarán cosa mortífera y no les hará daño. Oigan bien cómo lo dice, en mi nombre. ¿Por qué? Porque es Cristo el que reina. ¿Cómo se demuestra el reino de Cristo? Dándole dones a la iglesia. ¿Para que gobierne el mundo? No. Para mostrar el evangelio al mundo. Y estas señales seguirán a los que creen. Entonces, esas cosas de que viernes de milagros no es bíblico. No es bíblico. Venga por su sanidad. La rosa que abre caminos, el pan de la sanidad, el aceite de la unción. No es bíblico, eso es puro misticismo. No es bíblico eso. ¿Por qué? Porque el poder no depende de la persona, depende de Cristo, que es el que reina. Por eso todos esos rollos de que no, yo lo digo, lo declaro y se hace así, no vamos a aceptar un no por respuesta. ¿De dónde sacaron eso? Eso me suena más a metafísica, ¿no? Y como dijo Cristo en Juan capítulo 16, ya no les diré nada más porque viene el príncipe de este mundo y él no tiene nada que ver conmigo. Esas cosas, hermanos, no tienen nada que ver con Cristo. Eso es del maligno. Pero ahí ves a la iglesia, no, sí, que yo me fui al infierno porque ustedes saben que hay como 7 infiernos. Amén, amén, amén. Por favor. Pues a lo mejor te fuiste al infierno para que Dios te dijo que ahí te vas a ir si no te arrepientes, tal vez. Pero hermano, o sea, como se los he dicho, no tiene ningún caso que alguien nos diga, yo les voy a contar cómo es el infierno. Pues ¿para qué me lo cuentes? Yo no voy a ir ahí. O sea, si así fuese, ¿por qué Pablo no se fue al infierno? En vez de irse al cielo. O sea, hermano, es que no tiene ninguna razón de ser. Pero ves a la iglesia, como no estudia, que todo se lo come. Todo se lo come. Ah, no, sí, una gran bendición, ¿no? Dijo un reformador, ¿saben cuál es la peor maldición de una iglesia? O sea, cómo Dios a veces castiga una iglesia, dándoles pastores ignorantes. ¿Saben por qué? Porque más pronto se apresura su disciplina. Así pasaba con Israel. Cuando Israel se apresuraba a su disciplina, los falsos maestros abundaban. Abundaban y abundaban. Más pronto que venía la disciplina. Bien, ahí le vamos a dejar. Efesios 4:8.